Hola niños y niñas, bienvenidos otra vez a otro capítulo más de esta su serie favorita y odiada, Física 1. En la clase pasada hablamos de un tema que tiene que ver con la fuerza normal y también con la fricción. Y al último, para varios de ustedes, saqué algo llamado diagrama de cuerpo libre. Para los chicos de sociales y humanidades, al parecer no, entonces voy a retomarlo desde el principio. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? Bueno, es una manera de atacar problemas de física para solucionarlos vectorialmente. ¿A qué me refiero? Yo voy a tener una situación, supongamos que tengo por aquí una superficie completamente horizontal, en la cual también tengo un objeto que reposa sobre esa superficie. ¿Ok? Entonces es un objeto de masa m sobre el cual voy a suponer que están actuando dos fuerzas. Hay una fuerza F dirigida hacia acá, ¿sí? Toda chueca. Es decir, va a formar un ángulo θ con la horizontal. Y tengo una fuerza de fricción que obviamente se va a oponer al movimiento. Esa fuerza va a estar aquí oponiéndose, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué otras fuerzas están interviniendo? Bueno, como tú sabes, está interviniendo también el peso del objeto y está interviniendo también, ¿qué otro color no he usado? Blanco, rojo, amarillo, verde, pues todos. Entonces voy a ponerlo con rojo. Hacia arriba se está ejerciendo una fuerza normal, una fuerza de soporte para que el objeto no se caiga. Eh, Estas flechitas surgieron de analizar qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? A mí el texto me puede decir únicamente tal cual lo vas a oír. Una masa m está en una superficie horizontal y recibe una fuerza que hace un ángulo de tantos grados, de tantos newtons, y a su vez existe un coeficiente de fricción de 0.3, por ejemplo, ¿no? Encuentre la aceleración de este objeto, ¿sí? Entonces, el problema principal de un ejercicio como este, vamos a ponerlo por acá, es hallar la aceleración del objeto, ¿sí? O la velocidad final después de cierto tiempo, para lo cual también voy a requerir de conocer cuál es la aceleración. Eh, Estos vectorcitos de fuerza, porque todos son fuerzas, fuerza normal, fuerza de fricción, esta de acá vamos a llamarla fuerza externa, fuerza E de fuerza externa, el peso, todas ellas son fuerzas. Un diagrama de cuerpo libre lo voy a lograr cuando traslado estas fuerzas a un sistema coordenado, es decir, aquí voy a trazar mi eje Y, voy a trazar mi eje X y voy a conservar las direcciones de estos vectores. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. El vector de peso va a estar dirigido hacia abajo. Ahí está, el vector peso. El vector de fuerza de fricción está dirigido hacia la izquierda, horizontalmente. Ahí está, mi vector de fuerza de fricción. Y con rojo voy a dibujar a la fuerza externa. Ok, ahí está la fuerza externa. En esta dirección va a tener, debe tener la misma dirección, ¿ok? Y ahora voy a usar el amarillo para la fuerza normal. Aquí está, la fuerza normal es opuesta al peso y ahí está la fuerza. Vamos a ponerle nombre nada más, fuerza normal, esta es la fuerza externa, Fe, esta es la fuerza de fricción, F minúscula, y este es el peso W. Esto que tengo acá es un diagrama de cuerpo libre. ¿Por qué? Porque el cuerpo está libre de cualquier otra cosa que no sean fuerzas, ¿sí? Lo único que estamos suponiendo, y eso lo voy a aclarar acá, es que el cuerpo ocupa este espacio. Este circulito rojo es el cuerpo. Entonces no me importa que aquí sea una caja de madera, o un auto, o una casa, o una persona, o una tortuga, o un platillo volador, no sé, no importa. O sea, no importan cuestiones tan subjetivas, sino que únicamente voy a imaginar que el cuerpo se encuentra ahí, en el centro de mi sistema coordinado,
como un punto sobre el cual se ejercen las fuerzas. ¿Sí? Entonces, es un diagrama de cuerpo libre de información relevante para el movimiento. A eso nos referimos con diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es lo que hay que hacer? Recapitulo. Hay que leer bien el problema, identificar las fuerzas que actúan sobre el objeto y trasladarlas a un sistema coordenado. Aquí solamente me está faltando poner que de este lado voy a tener el ángulo θ. ¿Ok? Ahora, el diagrama de cuerpo libre me va a ayudar a responder o a solucionar la pregunta en cuestión, hallar la aceleración del objeto. Vamos a ver qué pasaría. Vamos a suponer que le estamos dando valores, ¿no? Vamos a pensar que la fuerza externa, esta fuerza externa es de 10 newtons, ¿ok? Vamos a suponer que la masa es de 5 kilogramos, ¿sí? Ya estamos dando datos. Que el coeficiente de fricción cinético, porque el cuerpo ya se está moviendo, es de 0.2. Y ya, es todo lo que requerimos, ¿ok? Bien. Entonces, vamos a ver. Vamos a trasladar todo esto a otra página. Y vamos a poner por aquí los datos que nos estaban haciendo falta, ¿no? Masa igual a 5 kilogramos. Coeficiente de fricción cinético igual a 0.2. Y ya, es todo lo que requerimos. Y vamos a hallar la aceleración. Ok, una vez que yo tengo el diagrama de cuerpo libre, lo que yo debo de hacer es una descomposición o una suma de vectores tanto en el eje X como en el eje Y. Y voy a aplicar la segunda ley de Newton. Entonces voy a aplicar la segunda ley de Newton, aplicar la segunda ley, pero como dije, en el eje X y en el eje Y. Sí, porque los vectores no se pueden revolver. Los que van en el eje X, pues van a competir con los que están en el eje X y los del eje Y con los del eje Y, ¿sí? Perros con perros, pollos con pollos, gatos con gatos, eje X con eje X y eje Y con eje Y. Bueno, aplicar la segunda ley de Newton significa aplicar que fuerza es igual a masa por aceleración. Es decir, si fuera una fuerza, pero si tengo varias fuerzas, que la suma de fuerzas va a ser igual a masa por aceleración. Este simbolito significa suma, ¿ok? Tranquilo, no pasa nada. Entonces, en el eje X vamos a encontrar todas las fuerzas que vayan en ese eje. En el eje X está la fuerza F de fricción, que en realidad pues va para la izquierda, pero bueno. Y le vamos a sumar ahora, ojo con lo que voy a hacer acá. Esa fuerza externa, así como la ves, tan inocente, tiene dos componentes. Una componente en el eje X y una componente en el eje Y. Es decir, que yo puedo llegar a la punta de ese vector. Primero recorriendo una cierta distancia en el eje X y después yéndome para arriba. Otra distancia en el eje Y. De manera que estoy formando un triángulo rectángulo y siempre voy a ser mañoso porque el triángulo rectángulo me da muchas ventajas porque conozco todo acerca del triángulo rectángulo. Ahora, voy a ponerle nombre a estas dos componentes del vector. Esta es la componente fuerza externa en Y y el otro, obviamente, va a ser la fuerza externa en X, ¿sí? Eso entonces me da a conocer que esa fuerza externa, aunque sí es cierto que su magnitud vale 10, pero si yo quiero hallar sus componentes, pues van a ser precisamente estas dos. Fuerza externa en X y fuerza externa en Y. ¿Ok? Bien. Son cosas de vectores que ya sabemos. Es como decir, estas son las componentes cartesianas, mientras que 10 newtons y θ son las componentes polares, o la representación en coordenadas polares de ese vector. Yo sé que hay una forma de llegar a unas a partir de las otras y viceversa, con senos, cosenos o teorema de Pitágoras. Punto. Bien. Entonces, los vectores que aparecen en el eje X, repito, es la fuerza de fricción y ahora tengo un nuevo vector, que es la componente X de la fuerza externa.
Entonces es el vector de la fuerza externa, pero su componente X. ¿Hay otra fuerza en el eje X? No. Todas las demás van para arriba o para abajo. Entonces, aplicar la segunda ley de Newton significa hacer, pues, suma de fuerzas. Ahí está. Ya está la suma de fuerzas. Ya no hay más fuerzas en el eje X. Y luego, igualar. Pues igualo. Y luego pongo masa. Pues pongo masa. Y luego pongo, ahí, sí, pongo masa. Y luego pongo aceleración, ¿sí? Pero la aceleración que voy a poner es la aceleración en el eje que estoy trabajando. En este caso, el eje X. Voy a hacer lo mismo con el eje Y. Lo puse muy abajo. Déjame borrar esto y lo paso más para arriba. Pensé que iba a llevar más, pero no. Ahora, voy a hacer lo mismo en el eje Y. Sí, esta es la técnica para resolver esos problemas. Otra vez voy a aplicar la segunda ley de Newton sumando todas las fuerzas. Dice acá, voy a sumar todas las fuerzas, pero ahora en el eje Y. Vamos a ver, ¿quiénes son? ¿Quiénes están en el eje Y? La normal está en el eje Y. N, que va para arriba. W, va para abajo. Entonces N, déjame borrar esto, se ve muy feo. Entonces va a ser N, que está en amarillo, más W, que está en azul, el peso, más, ¿quién más? Fíjate, ahora tengo otra componente del eje Y, que es la fuerza externa en Y, más la fuerza externa en Y. ¿Ok? Y eso va a ser igual a, ¿qué dice acá? Masa, pues pongo masa. Aceleración, pues pongo aceleración. Pero, como estoy en el eje Y, pues voy a considerar la aceleración en el eje Y. ¿Ok? Bien. Y bien, si yo resuelvo estas ecuaciones, si yo de aquí logro despejar la masa y pasarla dividiendo, entonces voy a obtener la componente X de la aceleración. Si yo sumo estos vectores y divido entre la masa m, entonces voy a obtener la componente y de la aceleración. Por lo tanto, la aceleración que estoy buscando, A, va a ser sencillamente en vectores o en notación vectorial de coordenadas cartesianas AX, AY. Esas van a ser sus componentes. Que si quisiera yo conocer cuál es la magnitud de la aceleración y su dirección, entonces debo de pasar esto a coordenadas polares, ¿sí? Debo de expresar la aceleración, es un vector, en función de r y teta, donde r, voy a ponerlo por acá, pues va a ser la raíz cuadrada de ax al cuadrado más ay al cuadrado en raíz cuadrada, y teta va a ser la tangente inversa de la componente AY sobre la componente AX. Y así voy a conocer cuál es la magnitud y la dirección de la aceleración, si es que el problema me lo pide. El problema no está siendo específico, así que puedo dar únicamente la aceleración como un vector y sería suficiente. ¿Te revolví un poquito? Bueno, vamos a ver qué sucede. Si te parece, vamos a resolverlo. Déjame llevarme. ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo? Pues el mismo sistema de referencia. Ay, no, para atrás. Para no batallar. Entonces, aquí está el plan. ¿Ok? Esto que acabo de poner aquí de este lado es el plan. Ahora vamos a irnos a ejecutar ese plan. Voy a hacerlo un poco más pequeño. Ahí está. Entonces otra vez los datos que me hacían falta los voy a poner acá. La masa es de 5 kilogramos y la constante mu k es de 0.2. Y con eso es suficiente. Entonces decíamos que en el eje X voy a tener a la fuerza de fricción. ¿Y la fuerza de fricción cómo se calcula? Ojo,
fuerza de fricción es igual a mu k por n. A mu k la conozco, pero a n no. No la conozco por lo siguiente, porque n, fíjate, o sea, lo que pasa con el problema es lo siguiente. A lo mejor no lo dice el problema, pero yo no espero que esa caja brinque, ¿no? No va a estar brincando. Va a estar desplazándose sobre el eje X. La voy a estar arrastrando, por decirlo así. ¿Qué significa eso? Eso significa, primero, que la aceleración en el eje Y es igual a 0. O sea, no hay movimiento en el eje Y. Todo el movimiento es en el eje X. ¿Qué significa que la aceleración en el eje Y sea igual a 0? Pues significa que la suma de fuerzas en el eje Y también va a ser igual a 0. Y por ahí voy a empezar. Perdón por haber puesto aquí el eje X, pero en realidad tengo que empezar por el eje Y. Con esta condición. Ojo, todo partió del hecho de suponer que la caja se va a mover en sentido horizontal. Siempre. Bueno, voy a continuar entonces. Si la fuerza en Y es igual a 0, significa que N más W más la fuerza externa en Y son iguales a 0. ¿Ok? Ahora, de estas, ¿cuáles son conocidas? Son conocidas tanto el peso como la fuerza externa en Y. Tú me preguntarás, ajá, sí, ¿cuánto vale cada una de ellas? Pues muy fácil. El peso es masa por gravedad. Entonces, N es una incógnita por el momento. Mientras que W es igual a W vector. Va a ser igual a 0, masa por gravedad. Y eso va a ser igual a 0, la masa es de 5 kilogramos por la gravedad que es de menos 9.8 metros por segundo al cuadrado, porque estamos hablando de vectores, ojo. Y eso me va a dar 5 por 9.8, me da 49. Debía haberlo sabido. 49 newtons negativos, ¿sí? Entonces, vamos a tener acá más vector W, 0, menos 49 newtons. Luego, ¿qué pasa con la fuerza externa en Y? Voy a borrar esto, porque pues ya viste cómo se hace. Puedes ponerle pausa, puedes adelantar, lo que sea. Digo, es un video. ¿Qué pasa con la fuerza externa en Y? La fuerza externa en Y, voy a hacer un close-up de esto. Soy muy acá. Aquí están los 10 newtons. Ojo. Es como la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, ¿sí? Ah, otra cosa que me faltó. El ángulo θ, vamos a suponer que es un ángulo conocido de 30 grados. Eso me faltó. Bien, aquí está su lado X, que por el momento pues, no lo voy a tomar en cuenta porque no estoy hablando de fuerzas en X. Y por aquí arriba está, hacia aquí arriba está la que a mí me importa, que es la fuerza externa en Y. Aquí son los 30 grados. Entonces, para conocer el cateto opuesto, porque está enfrente de este ángulo, necesito utilizar la función seno. Yo sé que la función seno de θ es igual al cateto opuesto, que es la fuerza externa en Y, sobre la hipotenusa, que son 10 newtons. Si yo despejo, entonces la fuerza externa en Y van a ser 10 newtons por el seno de θ, pero 30 son 30 grados. Y seno de 30, como recordarás, vale 0.5. Esto vale 0.5. Seno de 30 vale 0.5. Entonces es como multiplicar por la mitad. Es decir, aquí hay 5 newtons. ¿Ok? Entonces, en forma vectorial, esto va a ser igual a 0,5 newtons positivos. ¿Por qué? Pues porque la fuerza externa en Y va para arriba. Entonces aquí voy a tener más 0, menos 5 newtons. ¿Ok? Déjame borrar todo esto. Ahora, la fuerza normal, no sé de cuánto va a ser. Bueno, todo esto es igual a 0. Pero lo que sí sé es que en primer lugar va a ir para arriba, ¿no? Porque ahí está la flechita indicando que es para arriba. Por lo tanto, esto va a ser positivo. Perdón. Va a ir para arriba y eso implica que en el eje X no tenga componentes. Es decir, su componente en X va a ser 0.
Y si va para arriba, esto tiene que ser positivo, ¿sí? Aquí va a estar el número. Si te das cuenta, todos estos vectores tienen como coordenada x 0. Entonces, en realidad, pues puedo prescindir de esa componente porque pues siempre va a ser 0. Estoy considerando únicamente el eje X, ¿no? A ver, aquí me equivoqué. Aquí es más. ¿Ya ven? No me dice nada. No me dice nada nadie. Estoy hablando como loco. Ah, perdón. Estoy grabando. Bien. Aquí son positivos. Ojo, aquí puse un más horrendo. No sé por qué hice eso, pero aquí está. Más. Porque dijimos, estos 5 newtons es la fuerza externa en Y. Y si ves, la flechita va para arriba. Ojo entonces. Todas las componentes, la normal, su componente X va a ser 0, aquí es 0 y aquí es 0. Entonces yo puedo transformar esta ecuación para no estar escribiendo tanto como, bueno, va a quedar la fuerza normal más, y aquí voy a poner un menos 49 newtons, y aquí voy a poner un más 5 newtons, y aquí voy a poner un igual a 0. ¿Sí? Es decir, puedo prescindir de una de las dos componentes porque siempre va a ser 0 en el eje X. Cuando hable del eje X, lo que voy a hacer es suponer que, pues obviamente, la componente Y va a ser 0 y no voy a escribir componente Y, ¿sí? Para ahorrarme espacio. Eso es válido completamente. Bueno, y una vez que tengo esto, pues yo puedo despejar, por así decirlo, a la normal. La normal, ¿qué valor va a tener? Pues vamos a despejar, a pasar todo para allá. Bueno, vamos a operar esto y lo que resulte lo pasamos para allá. Esto me da como resultado un menos 44. ¿Sí? Y al pasarlo del otro lado va a pasar como más 44 newtons, ¿sí? Ahora, una reflexión antes de proseguir. Habíamos dicho que el peso, W, es igual a menos 49 newtons, ¿sí? Ese es el peso. Y estamos en una superficie horizontal, ¿sí? Donde está aquí el cuerpo de masa M. Y dijimos en clases pasadas, si yo sé que el peso siempre es vertical, hacia abajo, y la fuerza normal es vertical hacia arriba, yo también había dicho que la normal y el peso iban a ser iguales pero con sentidos contrarios. Y aquí estoy viendo que no es cierto. ¿Por qué razón no son iguales? Oh, estamos olvidando un factor importante. Aquí no son las únicas fuerzas que se ejercen. Hay un pedacito de la fuerza que va hacia arriba. La fuerza externa en Y va para arriba. Es pequeña, son solamente 5 newtons, pero por decirlo así, está ayudando a la normal a cargar todo el peso. Entonces, si aquí hay 49 hacia abajo y este cuate carga 5, obviamente el de acá pues va a cargar 44. Por eso no son iguales. En conjunto sí son iguales al 49. Ambas están cargando a esa masa, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, no te vayas con la duda de que, bueno, pero ¿por qué dijo que eran iguales y ahora resulta que no? Bueno, es que ahora hay una fuerza externa, hay algo adicional, ¿sí? Entonces, bueno, ya aclarada la duda, el peso y la normal en este caso no van a ser iguales. Bien. Ya estamos. Sin embargo, como dijimos, en realidad el objeto se va a mover en el eje X. O sea, lo que me va a importar va a ser la aceleración en X, porque se va a mover hacia allá. Porque estoy obviando el hecho de que la caja no va a estar brincando, ni hundiéndose, ni nada por el estilo. Bueno, entonces todo este cálculo tú dirás, pues todo esto tiene que ver con el eje Y, mijo. O sea, ¿para qué hicimos todo eso si no tiene que ver con el eje X? Bueno, ¿recuerdas de dónde partió esta discusión? No, estoy seguro que no. Partió del hecho de que queríamos analizar las fuerzas en X y empezamos con la fricción. Y cuando quisimos calcular la fricción no pudimos. No pudimos porque no teníamos la normal. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Pues recurrimos a las fuerzas en Y y aprendemos que la normal vale 44 newtons. Y ya, con ese dato podemos, pues, terminar el problema. ¿Sí? Vamos a borrar todo esto. Ya no quiero copiar y pasarme a otra página.
y vamos únicamente a quedarnos con el resultado que a nosotros nos interesó, que la fuerza normal vale 44 newtons. Bien, hagamos el análisis de fuerzas en el eje X, ¿sí? Tenemos que, bueno, acá ya. Si la fuerza de fricción es el coeficiente mu, que como sabemos es 0.2, porque ahí está arriba, acá, por la fuerza normal, que son 44 newtons positivos, pues multiplicamos, ¿no? Entonces 0.2 por 44, eso da como resultado 8.8. 8.8 newtons es la fuerza de fricción. Ojo, para ya no estar poniendo todos los vectores completos, debemos de fijarnos las direcciones en las cuales van los vectores. Aquí está la fuerza de fricción, va a la izquierda. Aquí calculamos que vale 8.88. ¿Qué ponemos? 8.88, perdón, 8.8 o menos 8.8. Pues tenemos que regirnos por la dirección en la que va el vector. Si esto va para la izquierda, entonces en el momento en que yo escriba la fuerza de fricción más la fuerza externa en X, que es la otra fuerza, y le iguale a masa por aceleración en X, que es aplicar la segunda ley de Newton, cuando yo quiera darle valores, lo que tengo que hacer es poner menos 8.8 newtons en el caso de la fricción, porque va para la izquierda. Las direcciones izquierda y abajo son negativas. ¿Ok? Ojo, mucho ojo. Bueno, esto ya no lo ocupamos, esto tampoco ya no lo ocupamos, y esto tampoco ya no lo ocupamos. Bien. Por otro lado, la fuerza externa en X es también fácil de calcular. Era volver a hacer el triangulito que está por acá. Esto vale 10. Esto yo ya sabía que vale 5. ¿Sí? Hace rato lo calculé. Aquí está la otra que me importa. La fuerza externa en X. Este ángulo vale 30. Y si en la otra ocupé el seno, aquí voy a utilizar el coseno. Va a ser 10 coseno de 30 grados. Y eso va a ser 8. No me acuerdo qué, 8.60 y tantos. Déjame ver. 10 por coseno de 30. 8.66. Sí. 8.66 newtons. Ahora, ¿son positivos o negativos? Bien, tengo que ver la flechita. Por eso es útil el diagrama de cuerpo libre. La flechita dice que va a la derecha. Por lo tanto, tienen que ser positivos. Más 8.66. Eso es igual a masa. Bueno, no pongo masa. Pongo la masa que es de 5 kilogramos por la aceleración en X. ¿Qué va a resultar de esta diferencia? Déjame borrar acá porque ya sabes que me estresa ver tanto cochinero. Esta resta pues va a ser con un saldo negativo. 8.88. Ok, aquí vamos a entender algo. Qué bien. Menos 8.88 más 8.66. ¿Sale? Eso va a dar un resultado de menos 0.14. ¿Sí? Entre 5 kilogramos, yo voy a pasar ya dividiendo esta masa para tener el valor de la aceleración. Lo que sea que obtenga de acá, voy a hacerlo nomás para que no digamos qué onda. 0.14 entre 5 menos aceleración de líquido va a ser menos 0.028 metros por segundo al cuadrado. Tiene un significado muy importante aquí. Y aquí va el problema de por qué no me debo de inventar ejercicios. Bueno, es problema y no. O sea, también es interesante analizarlo. Este cuerpo que estaba aquí inicialmente, donde dijimos que hay una superficie horizontal y está el cuerpo para acá, y pues lo único que pasa es que pues, lo jala una fuerza de 10 newtons para acá, está atada a una fuerza de fricción, ¿cierto? O sea, lo que lo detiene de avanzar es la fuerza de fricción, ¿sí? Una de las características de la fuerza de fricción es que es variable, ¿sí? Es variable, o sea, de repente es 1, si tú le pides 2 te da 2, hasta cierto límite es variable.
Y lo que nunca va a pasar es que el objeto se vaya para la izquierda. ¿Sí? ¿Por qué no? Porque la fuerza de fricción siempre va a ser menor o igual a la fuerza que tú le estés aplicando. ¿Ok? Entonces, el hecho de que sea negativo esto, no quiere decir que el objeto se esté moviendo a la izquierda, porque eso nunca va a suceder. Significa que no superamos a la fuerza de fricción, ¿sí? O sea, la fuerza de fricción nunca nos va a jalar para la izquierda, sencillamente no la superamos. Es decir, que pues aquí cometí el error a lo mejor de considerar un coeficiente demasiado grande, y eso hizo que este coeficiente se hiciera demasiado grande también, y bueno, nos echó a perder los cálculos, ¿no? Pero nos enseñó una lección, que si en un problema donde tengamos estas características te da una aceleración negativa debido a la fricción, pues la interpretación es otra. La verdad es que si no supera la fuerza de fricción, entonces el objeto está estático. La velocidad aquí es igual a cero. La aceleración aquí es igual a cero. ¿Sí? No ha superado la fuerza de fricción. Y si no supera la fuerza de fricción, no se puede mover. Esa es la explicación nada más. Bien, ¿qué hubiera pasado si en vez de haber elegido un coeficiente de 0.2, pues hubiéramos elegido algo más razonable, bueno, algo que nos permitiera trabajar, como un coeficiente, por ejemplo, de 0.1. Vamos a dejarlo a la mitad, ¿sí? Se vale. Si el coeficiente de 0.1, nosotros habíamos dicho que el valor de la normal era de 5 newtons, y entonces la fuerza de fricción es igual al mu k por n. En este caso, pues va a ser 0.1 por los 5 newtons, lo cual me da 0.5 newtons, ¿no? A ver, aquí hice algo mal hace rato. 5. No, estoy mal. ¿Cómo van a ser 5? Eran, perdón, aquí ya estoy variando. Eran 5 newtons de la fuerza en Y. Y la normal era de 44. Ya, me acordé. 44 newtons, perdón. Entonces 44 newtons. Eso dejar todo en la memoria no es tan útil. Entonces esto me va a dar 4.4 newtons de fuerza de fricción. Entonces aquí tendría yo que haber cambiado, en vez de 8.8, pues 4.4. Pues obviamente, si eso tiene sentido, porque si estoy reduciendo a la mitad el coeficiente de fricción, pues esta se va a reducir a la mitad. Ahora sí, si yo hago esto, esta resta 8.66 menos 4.4 me va a dar 4.26 positivos. Esto va a ser igual a los 5 kilogramos por la aceleración en X. Y si divido esos 4.26 newtons entre, ojo, aquí son newtons, entre los 5 kilogramos, esto me va a dar apenas 0.852 metros por segundo al cuadrado. Sí, va a ser una aceleración pequeña, pero va a ser en el eje X, o sea, se va a mover hacia la derecha, tal como lo espero. Y ya, ese sería un resultado un poco más aceptable, considerando un coeficiente de fricción más pequeño. El asunto de este video es que, primero, seamos capaces de definir qué cosa es un diagrama de cuerpo libre, cómo obtenerlo. Segundo, ¿cuál es el método de resolución de problemas utilizando un diagrama de cuerpo libre? Recuerda, se suman las fuerzas en X, en Y, y se iguala masa por aceleración. ¿Ok? Luego de eso, vimos un ejemplo numérico en el cual pues, nosotros le dábamos valores, aplicamos esa segunda ley de Newton en los ejes y despejamos la aceleración que nos convenía, que era la aceleración en X.
Este tipo de método requiere un poco de tiempo de práctica, pero los problemas que se ven en clase, por lo regular, son sencillos, un poco más sencillos que estos. Obviamente hay problemas más difíciles como los del plano inclinado, pero eso los dejaremos únicamente para los compañeros de ingenierías, porque ellos sí los van a ocupar. Así que chicos de humanidades y sociales, no se preocupen, la aplicación de esos problemas pues va a ser más sencilla. Vamos a verlo por último en un problema que sí viene en el libro. Déjenme nada más traer aquí pues el enunciado del problema. Ay, ya no reacciona. Sí, acá está. Es un ejemplo. Es un ejemplo y viene resuelto en el libro, pero pues igual lo hacemos. Léelo por favor, en lo que tomo agua. Bien, dice, el ascensor cargado que se muestra en la figura, da lo mismo verla o no verla, es un ascensor. Se levanta con una aceleración de 2.5 metros por segundo al cuadrado. Si la tensión del cable es de 9600 newtons, ¿cuál es la masa del elevador y su contenido? Bien. Entonces, ¿qué tenemos? Un ascensor, una caja, como tal. Ahí está el ascensor. Que se levanta mediante un cable. El ascensor tiene una aceleración de 2.5 metros por segundo al cuadrado, ¿correcto? La tensión del cable es de 9600 newtons, es decir, que el cable lo está jalando. Este es el cable y hay una fuerza sobre el cable de 9600 newtons. Muy bien. O sea que estos 9600 newtons producen una aceleración de 2.5 metros por segundo. Eso no lo dice el libro, pero yo ya lo interpreto. La pregunta es, ¿cuál es la masa del elevador y su contenido? Ok. Antes de resolver esta pregunta, la primera pregunta que debo de contestar es, ¿qué fuerzas están aplicándose sobre mi objeto en cuestión? Sabiendo que mi objeto en cuestión es, pues el elevador, ¿no? Es mi objeto en cuestión, es mi partícula. ¿Está la tensión del cable? Sí. Esta no puede ser considerada una fuerza, porque esto es una aceleración. Entonces, hasta ahorita solamente llevo una fuerza. ¿Pero son todas? No. El elevador, obviamente, tiene una masa del elevador, y junto con la gravedad eso produce un peso, es decir, que hay un peso que lo está jalando, obviamente, hacia abajo. Ese peso, por el momento, pues no sé cuánto vale, pero yo sé que es el producto de la masa que estoy buscando por la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Muy bien. Vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre, que es el siguiente paso. Y como no hay fuerzas en X, pues voy a dibujar un eje X chiquitito, porque no hay ninguna fuerza ahí. Vamos a ver. Voy a poner las fuerzas que están ahí, que son únicamente dos. La fuerza con la que se jala el elevador hacia arriba, que son los 9600 newtons, para arriba. Y hacia abajo, en azul, dibujamos el valor del peso, que por el momento no lo conozco numéricamente, pero lo voy a poder conocer. W. Esas son todas las fuerzas. Ese ya es mi diagrama de cuerpo libre. Y ahora lo que procede es pues borrar este cochinero que no me sirve y hacer lo que hicimos en el problema anterior, o sea, aplicar la segunda ley de Newton en los ejes coordenados. Como en el eje X no pasa nada, solamente lo hago en el eje Y. Entonces, en el eje Y va a pasar lo siguiente. Voy a sumar los vectores, los 9600 newtons, que van para arriba, más, en realidad menos, ¿por qué? Pues porque el vector peso va para abajo, W, ¿sí? Igual a masa por aceleración. Es lo que tengo que hacer, igualarlo a masa por aceleración. Pero da la casualidad que la aceleración, ya la conozco. La aceleración es de 2.5 metros por segundo al cuadrado. Lo dice el problema. Aquí lo dice. ¿Sí? Bueno.
Continúa. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, esto se queda igual, menos. ¿Quién es W? W, como lo puse ahí abajo hace rato, es masa por el valor de la gravedad. ¿Ok? Bien. Y eso es igual a masa por los 2.5 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál era la pregunta? Pues la pregunta, pues es encontrar la masa del elevador. Justamente la variable que me está haciendo falta. Así que si yo de aquí logro despejar la masa, pues entonces voy a poder pues conocer cuál es su valor. Vamos a continuar. Entonces voy a quitar este diagrama de cuerpo libre. Ya no me sirve por el momento. Y vamos a despejar. Voy a dejar estos solitos y voy a pasar masa por gravedad del otro lado. Entonces va a quedar masa por los 2.5 metros por segundo al cuadrado más la masa por los menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Ok. Ajá. Ah, bueno, aquí cometí un error. ¿Sí? ¿Por qué cometí un error? Te lo explico rápido. Esto lo debo dejar positivo. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo asumí que este era un signo negativo, es porque salió de la G. La G hizo que saliera de signo negativo, porque esto vale menos 9.8. Entonces, este signo fue el que trasladé aquí. Por lo tanto, esta G se queda con signo positivo por el momento. Otra opción era dejar todo positivo, pasar y cambiarlo de signo, etc. El asunto es que aquí va a quedar positivo. Bueno. Y ahora voy a hacer una factorización, porque aquí hay M y aquí hay M. M. Uy, qué fea. M va a ser factorizada. Y todo lo que no subrayé lo voy a escribir. 2.5 metros por segundo al cuadrado más 9.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Y esta suma me va a dar 12.3 metros por segundo al cuadrado. Ok. Y todo eso, si tú recuerdas, era igual a los 9.600. 9.600 newtons. Así que conocer la masa bastaría si yo paso dividiendo ese 12.3. O sea que la masa va a ser igual a los 9.600 entre 12.3 metros sobre segundo al cuadrado. Y vamos a hacer la cuenta. 9.600 entre 12.3 da 780. Punto 48 kilogramos. Y esa sería la respuesta correcta. El libro, ¿qué nos dice? Nos dice que después de hacer todo ese rollo el mismo, te pongo acá el resultado. Aquí está. Vamos a hacerlo más grande. 780.5, lo redondeó, ¿no? Pero ve que está haciendo la misma fórmula, la misma ecuación. 9.600 entre 12.3. Así que ya sea que consultes el libro o que veas este video, el resultado va a ser el mismo. Bien, pues eso es todo en cuanto al uso de diagrama de cuerpo libre para resolver problemas de la segunda ley de Newton. Repásalo porque se va a poner feo. Nos vemos.